Hola chicos, dependiendo de la hora que salgo de mi casa y del tráfico que me encuentre por el camino, llego con distinta antelación al trabajo. En esta tabla tengo anotado a la hora que salgo de mi casa y a la hora que llego. Y voy a representar gráficamente la hora de llegada en función de la hora de salida de mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si la hora de llegada va a ser en función de la hora de salida, la hora de llegada corresponde con el eje Y y la hora de salida corresponde con el eje X, porque es el valor independiente. Bien, y como la escala ya sabemos que la podemos pintar como queramos, voy a establecer como origen de coordenadas el primer dato que me aparece en la tabla. Para el eje X serán las 7:10 y para el eje Y, el origen, esto será las 7:45. Bueno, pues ahora ya simplemente nos queda trasladar los datos de la tabla a la gráfica. Bien, pues esta sería la representación gráfica de los datos que aparecen aquí. Es una representación gráfica de la hora de llegada en función de la hora de salida. Vemos que es una función creciente. Cuanto más tarde salgo de mi casa, más tarde llego al trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si representamos gráficamente la duración del viaje? Es decir, dependiendo de la hora que salgo de mi casa, ¿cuánto tardo en llegar al trabajo? Vamos a hacerlo. Si salgo a las 7:10 y llego a las 7:45, significa que el viaje ha durado 35 minutos. Y así voy a hacer con todas las horas. Bien, la tabla quedaría de esta manera. Ahora vamos a hacerlo gráficamente. Sabemos que la hora de salida es la variable independiente y la duración del viaje depende de la hora de la que salga de mi casa. Bueno, y como hemos visto anteriormente, la escala la puedo establecer como quiera. Entonces mi punto de partida, mi origen de coordenadas para el eje X va a ser las 7:10. Y para el eje Y pues voy a empezar por 20 minutos. Y ahora ya pues vamos a representar gráficamente estos datos. Bueno, pues ahora ya viendo esta gráfica sí podemos decir cuál es la hora más conveniente para salir de mi casa. ¿Por qué? Porque va a ser el viaje que menos duración va a tener, el trayecto más corto. Si os fijáis, aquí tenemos un mínimo relativo. Con lo cual a esta hora, a las 7:30, la duración del viaje va a ser más corta, va a ser de 23 minutos.